Los integrantes del equipo son Anaya Sánchez, Juan Ángel, Cuellar Álvarez, Rafael Antonio, García Rodríguez, Lorena Saraí, Hernández Hernández, Erika Yasmín, Rodríguez Martínez, Arlet Gabriela, Tenorio Cruz, Fernanda Natali, Wong Moreno, Ana Paulina. Costos logísticos. Es la suma de los costos ocultos involucrados cuando se mueven y almacenan materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes. En estos se incluyen costos del aprovisionamiento, compras, costos de almacenamiento, costos de inventario, costos del transporte interno, costos del personal involucrado en estas áreas, entre otros, con la finalidad de poder valorar las acciones que influyen en los costos logísticos. Se hace imprescindible analizar ciertos aspectos de interés, dentro de los cuales se destacan principios básicos de los costos logísticos, categoría de los costos logísticos, rangos de relevancia, rentabilidad directa. La principal función de un departamento de logística es la de mantener un equilibrio con la mejor relación entre el servicio prestado y los costes soportados para dar dicho servicio, el cual debe ser analizado de forma cuantificable. Los costos logísticos agrupan todos los costes adheridos a las funciones de la empresa, que gestionan y controlan los flujos de materiales y sus flujos de información asociados. Como podemos ver, en la estructura de costos logísticos, con un 32% se muestra el transporte, con un 12% los pedidos, el almacenaje con un 24%, el stock con un 26% y por último el admon con un 6%. Los conceptos sobre los que se aplican los costos logísticos son a grandes rasgos los siguientes según la frecuencia del flujo. De aprovisionamiento, representados por el coste de pedidos. De almacenaje, representados por los costes de espacio de las interacciones de la manipulación y tenencia del stock. De distribución, representados por los costos de transporte a larga y corta distancia. De la información asociada, representados por los costes de la administración de logística. A todos ellos habrá que añadirles la parte proporcional de los gastos generales de la empresa. Clasificación de los costos logísticos. Es la suma de los costos ocultos involucrados cuando se mueven y almacenan materiales y productos desde proveedores hasta los clientes. En esto se incluye costos del aprovisionamiento, costos de almacenaje, costo de inventario, costo del transporte interno, costo de la distribución de productos terminados, costo del personal involucrado, entre otros. Estos son costos ocultos que se generan durante el proceso logístico, proceso de mover y almacenar materiales y productos, desde los proveedores hasta los clientes. Están relacionados con la eficiencia y la eficacia de dicho proceso y su medida la productividad, la calidad, entre otros. Eficiencia. Hacer las cosas bien. Es la capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización. Eficacia. Hacer lo que se debe de hacer. Es la capacidad para determinar los objetivos apropiados y hacer que se cumplan. Productividad. La medida de la eficiencia y la eficacia. Eficiencia más eficacia es igual a productividad. La productividad es el resultado del esfuerzo físico y mental del hombre y no el resultado de una tecnología más sofisticada. Una mayor producción si el resultado de esta, pero esto no aplica a mayor productividad. Índice de productividad. El índice de productividad es el que nos indica el nivel de eficiencia y de eficacia alcanzada. Se calcula relacionando los bienes y servicios producidos y los recursos invertidos en su producción. El índice de productividad es igual a la cantidad de bienes y servicios
Factores de producción empleados. Como se puede mostrar en la tabla, vienen 3 columnas, una con trabajadores, otra con la producción total y por último el índice de productividad. Cuando existe un trabajador, la producción total es de un 60%. El índice de productividad también viene siendo un 60%. Cuando son 2 trabajadores, la producción es de 170 y el índice de 85. Al ser 3 trabajadores, son 320 en producción y 106,6 en índice. Y así sucesivamente hasta llegar a 8 trabajadores con producción total de 400 e índice de productividad de 50. Elementos importantes de los costos y los gastos logísticos. Si vemos el estado de resultados de una empresa, vamos a identificar los elementos más importantes de los costos y gastos, que son el estado de resultados, el ingreso por ventas, costo de ventas, resultado bruto y los gastos. ¿Qué es un estado de resultados? El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas en un reporte financiero, en base a un periodo determinado, muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en el que se producen y, como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo, para analizar esta información y en base a esto tomar decisiones de negocio. Componentes del estado de resultados. Las principales cuentas que lo conforman son las siguientes. Ventas. Este dato es el primero que aparece en el estado de resultados. Debe corresponder a los ingresos por ventas en el periodo determinado. Costo de ventas. Este concepto se refiere a la cantidad de los costos a la empresa el artículo que está vendiendo. Gastos de operación. En este rubro se incluyen todos aquellos gastos que están directamente involucrados en el funcionamiento de la empresa. Algunos ejemplos son los servicios de la luz, agua, renta, salarios, entre otros. Objetivos del estado de resultados. Como primer punto, es realizar una evaluación precisa de la rentabilidad de tu empresa, su capacidad de generar utilidades. De igual manera, es importante para conocer de qué manera puedes optimizar tus recursos para minimizar tu utilidad. Punto 2. Medir el desempeño de la empresa, es decir, cuando estás invirtiendo por cada peso que estás ganando. Tercer punto. Obtener un mejor conocimiento para determinar la repartición de los dividendos, ya que estos dependen de las utilidades generadas durante el periodo. Punto 4. Estimar los flujos de efectivo al poder realizar proyecciones de las ventas de manera más precisa al utilizar el estado de resultados como base. Ingresos por venta. Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de las prestaciones de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, o será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido, es decir, el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa puede conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. Costo de ventas. Cuando se compran o se fabrican múltiples bienes y se almacenan para su posterior venta, es necesario identificar qué costos se relacionan con los bienes vendidos, en particular, y poder diferenciar el costo de ventas del valor del inventario que permanece en los almacenes. Generalmente incluye el costo de los productos o materias primas, incluidos los fletes y los gastos de envío, el costo de almacenar los productos que vende el negocio,
costes directos de mano de obra para los trabajadores que producen los productos, gastos generales de fabricación y depreciación. Resultado bruto. El resultado incluye en primer lugar al total de ingresos proveniente de las actividades principales del ente y el costo incurrido para lograrlos. La diferencia entre ambas cifras indica el resultado bruto o margen bruto sobre ventas, que constituye un indicador clásico de la información contable. Habitualmente se calcula el resultado bruto como porcentaje de las ventas, lo que indica el margen de rentabilidad bruta con que operó la compañía al vender sus productos. Para ello, el resultado es un documento donde muestra todas las cuentas, como el activo al pasivo. Gastos. En contabilidad se denomina gasto o ingreso a la anotación y partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la partida de una sociedad o persona física. Se diferencia del término costo porque precisa que hubo o habrá un desembolso financiero, movimiento de caja o banco. Categorías de los costos logísticos. Las categorías sobre los que se aplican los costos logísticos y los conceptos sobre los que se utilizan los mismos están en correspondencia con la secuencia del flujo, siendo los mismos: A. Los costos operacionales. B. Los costos de transportación. Costos operacionales. Estos costos son los que están relacionados con las facilidades logísticas, como son, por ejemplo, los almacenes, centros de distribución marcados, concentradores, entre otros. Los costos operacionales pueden ser de dos tipos: costos distintivos, que son aquellos que varían por etapas en función del volumen de circulación, o costos continuos, que varían lineal o no linealmente con el volumen de circulación. Costo de transportación. Por su diferente composición y estructura, conviene diferenciar dos tipos de transporte y en consecuencia también sus costos. Transporte a larga distancia es el transporte de mercancías entre productores y almacenes distribuidos. Transporte de distribución se conoce como el transporte de mercancías entre productos y almacenes distribuidores hacia las redes de punto de venta y clientes finales. Principios básicos de los costos logísticos. Punto 1. El sistema debería reflejar los costos del flujo material, es decir, debería ser capaz de identificar los costos que resultan de mover los materiales desde los proveedores hasta los clientes. Punto 2. El sistema debe ser capaz de permitir analizar separados de los costos en función de los beneficios o rendimientos. Uno de los elementos más importantes y que incide de manera insignificativa en los costos operacionales es el asociado a los mantenimientos. Por su composición y estructura, se clasifican en transporte a larga distancia y transporte de distribución. Los costos operacionales generalmente se calculan atendiendo a la aplicación de diferentes criterios o procedimientos, como son costos logísticos generados en el aprovisionamiento, costos logísticos generados en el almacenamiento, costos logísticos generados en el transporte interno, costos logísticos generados en la distribución, costos logísticos generados en las ventas y servicios al cliente, costos logísticos generados por la número calidad.